Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña aquí en el stand M10 en el Pabellón Nacional dentro de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025. Somos MC Lecturas, mi nombre es Hegel Rivera y esta ocasión tengo el gusto de conversar con Gabriela Martínez Ulloa y su obra Gael. Gaby, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué tal la experiencia de la feria? Hola, mucho gusto, muchísimas gracias. Agradezco a Enki la oportunidad, porque como sabrás, encontrar público lector ha sido complicado y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No, muchas gracias, el gusto es nuestro por venir, por ser parte, por confiar en nosotros y pues por traernos una obra bastante interesante. Ya más o menos la estuve revisando y la estuve ojeando y creo que esta charla va a dar para mucho. Si nos pudieras platicar un poquito, ¿quién es Gaby? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿A qué te dedicas? Y sobre todo, ¿cómo va encaminado este estilo de vida a la obra que tenemos aquí presente, por favor? Gracias. Ok, pues mira, mi primera carrera fue diseñador gráfico y durante muchos años trabajé como diseñador gráfico hasta que llegaron las computadoras y se acabó el trabajo manual y artístico que era el diseño gráfico y encontré un amor en la historia. Estudié historia en la Universidad Autónoma de México, donde hice una maestría como historiadora de México y yo pensé que me iba a dedicar a la investigación, pero como las grandes cosas en la vida y los grandes amores, encontré en la docencia este gran amor y durante 25 años me dediqué a dar clases de historia de México en el Instituto Tecnológico de Monterrey, hasta que como las cosas se terminó esa pasión y empecé a encontrar el gusto por escribir. Siempre me ha encantado la literatura y tenía ganas de participar en la conversación desde el otro lado, tener un público al cual escribirle y tener una conversación ahora como escritora en vez de como lector después de tantos años. Escribo una historia sobre mi gran segundo amor que ha sido la ciudad de Querétaro y este libro es un poco un recuento costumbrista. Cuando me preguntan ¿cómo pensaste en escribir este libro? Pienso en la comida. Uno cocina lo que le gusta comer y así es la literatura. Uno lee lo que uno escribe lo que le gusta leer y a mí la literatura costumbrista, las primeras grandes obras del siglo XIX fueron lo que me atrajeron a la literatura y desde ese punto de vista empecé a escribir una novela que hablara de lo que era un mundo muy cercano para mí, pero que ya parece distante. Ese mundo pre-celulares, pre-redes sociales, en donde la familia son tus amigos y tus amigos son tu familia, específicamente en un mundo como era el Querétaro de los años 80 y 90. Entonces, siguiendo esta gran tradición de la literatura costumbrista, decidí hacer un homenaje a este segundo hogar, en donde estoy exiliada como chilanga, como muchos, que es Querétaro, para platicar de lo que era la vida en una comunidad muy pequeña dentro de una colonia muy específica, pero que al final es una historia muy relatable porque yo creo que en lo específico encontramos lo universal. Entonces así nos podemos relacionar como seres humanos y por eso me interesa escribir esta novela. Wow, wow, wow. Es muy grato encontrar gente con el amor precisamente, ¿no? Esta idea de historiadores, donde no se enfocan en la historia de manera lineal, no se enfocan en la historia como una cátedra, sino que justo, ¿no? Se vuelve algo más noble, más digerible para toda la gente y qué mejor que en una novela. La cuestión por aquí es cuidar esos detalles, ¿no? Esos aspectos históricos para que la novela no pierda su calidad y pues yo creo que eres una gran persona, una gran profesionista que puede dedicarse a eso, digo, después de tantos años dando clases de docencia, por supuesto que algo por ahí tuvo que quedarse para poder tener esta obra acá en nuestras manos. Claro, porque sigo la historia de México de los 80s a los 90s, pero no parece clase de historia. Pero los que nos acordamos de lo que era Jacobo Zabludovsky diciéndonos a todos los mexicanos lo que estaba pasando en el país, aunque no fuera cierto,
lo volvemos a recordar por una parte histórica, lo que fue la caída del sistema cuando Salinas de Gortari, las crisis económicas, pero no desde el punto de vista de un historiador, sino cómo lo está viviendo la gente en los 80s y los 90, cómo le van a pegar esas devaluaciones, esa cultura cristiana que va a impactar esta comunidad. Entonces, cómo esta historia de México está impactando a la gente que está viviendo en ese momento. Entonces, no es una historia de lo público, que es lo que todos conocemos. Todo el mundo sabe la historia de los reyes, de las guerras, todo el mundo sabe la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Pero la historia de lo particular, qué están viviendo esas familias, qué están comiendo, de qué están platicando, cómo impactan las decisiones de sus gobernantes en su vida diaria, eso es lo que yo quería reflejar en la novela. Entonces sí es historia, pero no es historia pública, es historia de lo privado, que también nos habla de un momento histórico muy particular. Órale, qué buena clase de historia nos estás otorgando ahorita en esta entrevista. Gael, ¿por qué el nombre de Gael? ¿Tiene alguna relación histórica? ¿Es un gusto propio? ¿Cuál es el motivo del nombre? Pues mira, esta novela la escribo como muchas veces en la pandemia, que encontramos ese espacio en casa para poder escribir. Yo siendo maestra, con mis hijos chicos, se podrán imaginar lo que la pandemia fue para mí. Todos encerrados en cuartos, unos en las computadoras, otros en otra. Y yo, tratando de escribir esta novela, la hice muy personal. Mi nombre es Gabriela, de una abreviación de Gabriela Gael. Mis amigas me preguntan, ¿por qué no la hiciste un personaje femenino? Pero hacerla un personaje masculino me permitió la distancia del personaje para analizarlo como un sujeto histórico, y eso es lo que hago. Yo tomo a Gael como si fuera un personaje histórico importante y te voy contando su vida conforme a una línea de tiempo histórica que sigue los 80s y los 90s. Fox, cuando entra el PAN, lo que significa para esa juventud que ve una esperanza en un nuevo partido después de que toda la vida nos ha gobernado el PRI. Estas cuestiones costumbristas de los estados, cómo se comportan los géneros, lo que se espera de la madre, lo que se espera del padre. Entonces, observando a Gael como si Gael como un personaje histórico, recreo un poco lo que yo viví en los 80s y 90s, pero desde un punto de vista de un historiador, como si un historiador estuviera haciendo la crónica de este personaje ficticio que es Gael, pero en realidad estoy recreando cosas como el Tox de los 70s, qué fue el Tox, por qué llegó a México, dónde estaba, qué era el menú, qué era el café, qué eran las fiestas familiares en una comunidad queretana en los 80s y los 90s, qué comíamos, qué platicábamos, cómo nos relacionábamos, porque ahí está la historia, ahí está la historia de lo particular, y creo que es una historia en la que nos podemos relacionar mucho. Muy bien, oye, hablando de todo esto, porque una cosa es la cuestión histórica y otra cosa es el desarrollo de la novela, ¿no? Del cuento, de los estilos literarios, ¿no? ¿Cómo maquilas, cómo piensas y cómo llegas al punto de el nodo dentro de la historia? Me parece muy buena tu pregunta. Yo había escrito mucho, sobre todo cuestiones académicas. Entonces, en este primer acercamiento a un libro, decidí, es como si estuvieras aprendiendo a tejer. Uno primero aprende a hacer cadenitas para tejer. Yo me monté en el viaje del héroe de Campbell, más básico, en el cual decidí que mi personaje siguiera los ciclos del viaje del héroe, en donde te pudiera platicar, ese es el pretexto. Yo lo que te quiero contar es qué era vivir en los 80s y en los 90s, pre-redes sociales, pre-teléfonos, el impacto de las crisis comerciales y sobre todo esta idea cultural sobre lo que es la maternidad y qué era la paternidad. Entonces, para contar la historia, me monté en el viaje del héroe y lo que hice es como una cadenita, como el viaje más sencillo de buscar el abandono de la casa, la aventura, el encuentro de personajes mágicos, el reto, lo que encontrarías en el viaje del héroe, y esa es la manera en la que encontré cómo resolver esta primera historia que les presento. Sí, es que es bastante complejo e interesante, ¿no? Desde el mundo académico, brincar y explorar otros géneros de la literatura, cuesta trabajo, ¿no? Y ahora que ya lo tienes aquí en mano, ¿te satisfizo lo suficiente? ¿Esta experiencia ha sido grata para ti? ¿O ya mejor decidiste regresar a la cuestión académica y quedarte dando clases? Me ha parecido muy interesante, sobre todo muy retador,
porque cuando tú eres maestro tienes un público cautivo. Ahí van tus pobres estudiantes a aprender del porfiriato, aunque no les interese, pero ahí están sentados. Y en cambio cuando eres un escritor tú tienes que buscar ese público, y eso ha sido un reto para mí. ¿Dónde encontrar esas voces que encuentran resonancia en mis ideas para que se pueda resignificar? Y ha sido un viaje fantástico, por eso agradezco mucho la oportunidad, estoy muy contenta. No, sí, es un gran gusto. También, ¿cuál es la experiencia que se tiene? ¿Cómo se siente ese proceso? Porque volvemos, ¿no? Es distinto a un artículo científico, incluso si nos platicaras esas diferencias, ¿no? Después de meses de investigación y de redacción y de revisión de referencias bibliográficas y tener ahí un artículo científico publicado y realizado como tal, a esa sensación de ya tener un libro propio en mano, que a lo mejor y ya la carga académica pues ya es propia de uno como escritor, ya no es tan necesario esa revisión exhaustiva de fuentes académicas, de fuentes históricas, sino que ya es esta libertad de ver por fin lo que tenías en tu cabeza, que se complementa con los años de experiencia en un libro. Mira, por un lado es muy libre, porque cuando estás haciendo estudios académicos, hay muchas cosas que las fuentes no te dicen, y te limita porque entonces tú no puedes inventar, llegas hasta donde te dan los documentos. La ventaja que me da este personaje es que yo construyo una línea del tiempo histórica, a la cual me acato muy bien, de una manera muy académica, pero los espacios los puedes llenar con vivencias personales. No este es un documento que acredite la fidelidad de lo que estás diciendo. Si tú lo viviste, si lo vivió tu comunidad, es histórico. A diferencia de un trabajo académico en donde sí necesitas ese documento que te diga de dónde sacaste la información. Entonces fue muy liberador porque lo académico te amarra mucho. Yo recuerdo en mi tesis de maestría, estaba hablando sobre los agustinos y las pinturas en Teotihuacán. ¿Cómo escribir qué estaba sintiendo el agustino cuando manda a hacer las pinturas? Esas conexiones humanas no existen en la historia porque no están documentadas. Y la posibilidad de escribir un libro en ficción te suelta eso. Puedes trabajar un marco histórico, pero el personaje no necesita esos documentos. Entonces te da la libertad de salirte un poquito del guión. Y es que aquí tenemos una gran ventaja en el hecho de que fueron momentos en la sociedad mexicana que viviste, que tuviste presentes, que recuerdas y a los cuales puedes rellenar, ¿no? Dentro de los momentos históricos y darles un sentido, ¿no? Pero por ahí te atreverías a tener escritos y también qué es lo que viene a futuro con estos escritos y con este trabajo que vienes desarrollando. Por ejemplo, se me ocurre con novelas históricas, pero que ya no sean parte de tu contexto, sino que tengas que traspasar esa mente justo como traspasas a Gael, este personaje, ahora traslaparlo a un momento en el que pues no te tocó vivir y que hay que reconstruirlo desde netamente cronistas, fuentes históricas, etcétera. Muy buena pregunta. Justamente este libro es un poco un ensayo, porque mi primera intención del libro era un libro sobre un convento hispano del siglo XVI. Pero no podía, mi formación académica no me dejaba atravesar al mundo de la ficción, porque no tenemos esas conversaciones, aunque hay diarios, aunque hay cosas, no existen estas conversaciones. Y escribir este libro me sirvió de puente para entender dónde llega el contexto que puedes documentar y en dónde tienes que atravesar como escritor sin perderte del contexto histórico. Entonces un poco hacia ahí van mis trabajos, siempre a guardar una línea y un contexto histórico en donde se respete cómo se está construyendo un espacio que realmente existió, pero con la libertad de poder ir a lugares que la academia no te va a dejar ir. Claro que sí, y es que aquí también entra un aspecto bien interesante que es la multidisciplinariedad, ¿no? El hecho de que ya no solo hay que recurrir a las fuentes y archivos históricos, o probablemente sí, pero ya no solo verlos desde la mirada de un académico, de una historiadora, en este caso, sino estar incluso viéndolos desde un punto desde una perspectiva un poco más antropológica, por ejemplo, ¿no? El ir recreando y reconstruyendo diversas realidades, ¿no? Diversas maneras en las que vivían la vida. Hay muchas cosas que ahorita se nos parecen fuera de contexto, ¿no? Hay costumbres que hacían y que hemos perdido muchos motivos y que ciertamente ya no vamos a poder recuperar al 100%, salvo que tuviéramos una máquina del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, esos son igual problemas naturales dentro de la historia, problemas que tienes que estar lidiando, y me parece una obra muy, muy fascinante la que tienes
aquí en tus manos, ojalá que dé para mucho más, ojalá que llegue a grandes momentos. Y ya lo han leído tus compañeros, tus amigos, colegas de trabajo, alumnos, familiares, ¿qué han pensado al respecto? Fíjate que les parece interesante esta idea, que es una idea muy obvia, que es que en una familia todos vivimos una historia diferente. Porque además la gente cree que la historia en general es una cosa que pasó, así fue e es inamovible. Y no hay algo más reinterpretable que la historia. Cualquier historiador te dirá que el pasado es lo más incierto que hay, porque depende de cómo te acercas a ver ese pasado, cómo lo vas a reinterpretar. Entonces, con esta idea que tenemos los historiadores de constantemente regresarnos al pasado para de verdad decirnos héroes, de verdad cómo estuvieron estos hechos, hay que regresarnos a nuestras historias familiares, porque ahí construimos nuestro mito de fundación personal, que cuando vamos progresando en la vida tenemos que reconstruir si queremos progresar. Entonces, esa idea de, que además es muy obvia, de todos tenemos una historia de la familia diferente. Además, una historia a los 10, a los 12, a los 14 y a los 55. O sea, nuestra historia de vida va cambiando conforme nuestra perspectiva. Creo que es el mensaje principal, porque además todos tenemos esta necesidad urgente de reinterpretar nuestro mito de fundación. Y eso creo que es la idea que le gusta más a la gente, la idea de regresar a tus memorias infantiles con la experiencia de un adulto, como si fuera un libro de historia, a revisarlo, a ver cómo puedes sanar, cómo puedes crecer, cómo puedes reinterpretar tu propio mito fundacional. Ahora sí me quedé bastante impresionado. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que comenzaste a decir quiero un libro hasta que realmente lo tuviste aquí en las manos? Pues mira, probablemente unos 2 años, porque como saben hay que, ¿no? El proceso de un libro, el primer borrador, los primeros lectores en los cuales uno ama y les agradece muchísimo su tiempo, su espacio, encontrar una editorial, físicamente tener el libro y después tener este espacio, ha sido un viaje de más de 2 años. Órale, completamente sorprendido. Gaby, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde está presente tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Dónde podemos estar al pendiente de cuando salga esa próxima obra? Que esperemos no tarde 2 años, sea mucho antes, pero bueno, tampoco te estamos apresurando, tómate tu tiempo. Gracias. Estoy en Facebook y en todas las redes como gabrielamartinezulia.com. Mi libro está en Amazon. Soy editora de una mujer que se llama, de una revista que se llama mujeractual.com, MX, donde también publico temas de actualidad para las mujeres. Pues en cualquiera de esos espacios no pueden encontrar. Muchísimas gracias, Gaby. Desde aquí, desde EMSHI, te deseamos todo el éxito del mundo. Ojalá que llegue a romper fronteras, a romper generaciones y pues que tengamos próximamente una obra así de interesante como la que tienes aquí. Por favor, démosle un fuerte aplauso a la escritora Gabriela Martínez Ulloa. Muchísimas gracias por acompañarnos.